Vamos a ir explicando rápidamente y descifrando cada diapositiva, ¿no? Bueno, existe pues el concepto de dolor desde, si ustedes se remontan inclusive a los libros bíblicos, ¿no? Dios refiere, hace referencia en la Biblia incluso al sueño profundo cuando crea al hombre, ¿no? Recuerden ustedes que el concepto de anestesia implica, como vamos a ir viendo, el concepto de sueño profundo, ¿no? Y bueno, desde los libros bíblicos hay referencias a este sueño profundo cuando se creó a Adán. Bueno, entonces, en realidad, no hubieron técnicas anestésicas que sean probadas y verdaderamente garanticen la pérdida del dolor. Antes del año 1846 no existieron ninguna técnica que te haga perder el dolor. Sencillamente fue el uso de hierbas, vegetales, narcóticos. Incluso se sometía al ser humano a grandes traumas o a la ingestión de grandes cantidades de alcohol, con lo cual el ser humano perdía la conciencia de alguna manera, ¿no? Lo llevaban a un estado de estupor, de coma, de sueño profundo, para que pueda resistir la noxa quirúrgica. Eso antes de 1846. Y luego de 1846 es el gran salto que da la humanidad después del descubrimiento de la anestesia, como vamos a ir viendo, y con esto la analgesia, la pérdida del dolor, para que el ser humano pueda tolerar esa noxa, la noxa quirúrgica, y se tengan verdaderamente resultados positivos, ¿no? Entonces, al revisar la historia de la anestesia, vamos a ir transcurriendo por todos estos años. Como vuelvo a repetir, los primeros hombres usaban los vegetales narcóticos como la dormidera, ¿no? El opio, el hachís, la cannabis, ¿no? Para poder calmar el dolor. Incluso el alcohol. Incluso Hipócrates y Galeno usaron por primera vez, se podría decir, la técnica de inhalación con la esponja soporífica. La primera vez que se hacía alguna inhalación de algún olor, alguna fragancia que le produciera sueño al ser humano. Revisando la historia vemos que Dioscórides fue el primero en usar la palabra anestesia, describiendo los efectos de la mandrágora, ¿no? Y a partir del siglo XVIII es que se preconiza la ingesta de grandes cantidades de alcohol con la aparición del vino, ¿no? Lo sometían a grandes ingestas de vino para que pierda la conciencia, hasta que pierda la conciencia y entre en un estado de estupor o sopor, y así pudiera tolerar el dolor quirúrgico. Yendo más atrás, en el año 3000 a.C., vemos que los asirios producían inconsciencia comprimiendo la arteria carótida. Al comprimir la irrigación cerebral, el ser humano perdía la conciencia y en ese momento se aprovechaba para hacer la cirugía. Hasta el año 1846, en que William Morton, un odontólogo, no fue un médico, previamente, antes del año 1846, hubieron varios intentos por médicos de usar el éter, pero ninguno con buenos resultados. Pero fue este odontólogo, William G. Morton, en el año 1846, específicamente 16 de octubre, ya se acerca la fecha. Generalmente en esa fecha se celebra no solamente el día de la anestesia, sino también el día del anestesiólogo, ¿no? Y
Ese día, William Morton prepara un paciente con una tumoración en el cuello. Ese paciente se llamaba Gilbert Abbott, y el cirujano era el cirujano Warren, cirujano de cuello, que iba a operar dicha tumoración. Como vuelvo a repetir, ya habían habido previamente, años antes, intentos con el mismo gas de hacer la hipnosis o la pérdida de conciencia del paciente, pero sin buenos resultados. Morton fue tan audaz que hizo inhalar grandes cantidades de éter al paciente Abbott en el Hospital General Massachusetts, en Estados Unidos, delante de toda la crema innata, digamos así, de la medicina en esa época, y presentó el caso. Se durmió completamente el paciente, entró en una hipnosis total, y el cirujano operó sin ningún problema, sin que el paciente dijera ni un ay, ¿no? Entonces, todos los médicos asombrados dijeron: este es un gran paso de la humanidad, se ha descubierto la analgesia, la anestesia por primera vez, y eso permitió no solamente el avance de la anestesiología, sino también el avance de la cirugía, porque así la cirugía como especialidad pudo avanzar y hacer grandes resecciones gracias al uso del éter. Inicialmente el éter, ¿no? Como a los 2 años, un médico, el doctor Snow, en el año 1848, usa por primera vez cloroformo y le da la anestesia a la reina Victoria para su parto de uno de sus hijos. Analgesia del parto a la reina Victoria con cloroformo, por primera vez en el año 1848. La reina dio a luz sin ningún tipo de dolor. A partir de ahí, entonces, se considera el descubrimiento de la anestesia y con ella los avances quirúrgicos, ¿no? Con la pérdida del dolor. Ahí están operando al paciente Abbott. Bueno, y acá en el Perú, ¿qué tenemos de historia de la anestesia? No nos podíamos quedar atrás con nuestros ancestros, ¿no? Que en los años 400, 700 antes de Cristo usaban cocaína para trepanar cráneos, que es muy sabido por todos, ¿no? Ellos conocían que la coca adormecía toda la boca y la faringe, ¿no? Y eso le llamaban un estado de cunca subcunca, que en quechua quería decir el adormecimiento de toda la faringe, ¿no? Entonces el cirujano anestesiaba, ¿no? Chachaba la coca, adormecía su boca y derramaba la saliva en la herida del paciente para que no sintiera el dolor de la trepanación del cráneo, ¿no? Bien, entonces vamos a definir qué es anestesia. Estos conceptos que figuran ahí fueron inicialmente usados como una depresión descendente e irregular del sistema nervioso para producir anestesia, o sea, se deprime el sistema nervioso. Si bien es cierto, hasta ahora se considera ese concepto, hay depresión del sistema nervioso con todas las drogas que ustedes ya vienen conociendo, ¿no? Y se produce un estado de ausencia, de percepción de todas las sensaciones. Sin embargo, esta definición ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Actualmente se considera un concepto moderno de anestesia como el procedimiento que brinda al paciente hipnosis, analgesia, relajación muscular, con el objetivo de inhibir la respuesta al estrés quirúrgico. Es un procedimiento reversible. ¿Qué quiere decir? Que cuando terminen los efectos de las drogas que me van a producir hipnosis, analgesia y relajación muscular, yo voy a obtener nuevamente a mi paciente consciente, con sensibilidad y con motricidad adecuada. Acá lo principal es el objetivo, la meta. ¿Qué meta tenemos cuando damos anestesia? Cuando damos anestesia tenemos el objetivo, la meta de inhibir la
respuesta del organismo frente al estrés quirúrgico, a la noxa. La cirugía, tanto la cirugía como la anestesia, son noxas para nuestro organismo, que van a producir liberación de sustancias a nivel celular. ¿De qué sustancias? De sustancia P, de bradiquininas, de histamina. Va a haber gran liberación de histamina, bradiquininas, sustancia P a nivel molecular, con la noxa quirúrgica y la noxa de los medicamentos. Estas sustancias van a actuar no solamente a nivel del asta anterior de la médula, provocando reacciones en el paciente, sino también van a provocar reacciones a nivel vascular. Y a su vez van a estimular la secreción neurohumoral, la liberación de catecolaminas frente a esta noxa, a este estrés quirúrgico. Entonces, si este estrés quirúrgico que se produce en cada paciente que entra en sala de operaciones, el anestesiólogo o la anestesia misma tiene la función de inhibir la respuesta inflamatoria, esta respuesta inflamatoria generada por la liberación de estas sustancias, inhibir la respuesta neurohormonal generada también por estas sustancias a nivel de la corteza suprarrenal, con la consecuente liberación de catecolaminas, que va a hacer que se aumente el catabolismo, la demanda de oxígeno, y produzca una respuesta alterada a nivel cerebral y pulmonar. En otras palabras, cuando alguien entra a una sala de operaciones y esa es la persona que va a ser operada, entra en polimia, entra angustiada, entra preocupada y con gran liberación de catecolaminas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la anestesia? Bloquear esa reacción, esa respuesta, con sus hipnóticos, sus analgésicos fundamentalmente y sus relajantes musculares. Este es el concepto actual de anestesiología. Bien, la anestesia, entonces ese es el objetivo principal de la anestesia, inhibir el estrés quirúrgico. Pero también la anestesia coadyuva con la cirugía, ustedes lo han visto durante su práctica, permite que el cirujano realice su función, ¿no es cierto? Que el cirujano puede introducir su mano a la cavidad abdominal, a la cavidad torácica, sin que las asas intestinales le molesten para su trabajo, su resección intestinal, su resección gástrica que tenga que hacer. Esto no se puede lograr con un solo medicamento. Tenemos que asociar medicamentos porque actualmente no existe un anestésico ideal. Un anestésico ideal es aquel que reúne todos estos requisitos, que me va a dar hipnosis, analgesia, relajación muscular y me va a bloquear toda la liberación neurohumoral. No existe. La ciencia actualmente está tras la búsqueda de esa droga. Por eso es que actualmente se tienen que aunar efectos medicamentosos de hipnosis, analgesia y relajación muscular. Lo ideal sería tener un solo anestésico para poder manejarlo, pero actualmente, vuelvo a repetir, no existe, ¿no? Entonces, los pilares de la anestesia son esos tres: la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular. Actualmente existen hipnóticos que me van a dar amnesia, ¿no? Por lo tanto, no me preocupo mucho de la amnesia como objetivo principal, porque los propios hipnóticos me van a dar la amnesia retrógrada y el bloqueo de reflejos autonómicos. ¿Cómo sé yo que un paciente se encuentra en estado quirúrgico como para que el cirujano pueda iniciar su trabajo? Tengo que conocer las diferentes etapas que transita el paciente después de la inyección de estas drogas que vengo mencionando, ¿no? Si ustedes han observado, los que tienen la posibilidad de tener la práctica de anestesia, si ustedes han sido detallistas y el anestesiólogo les ha comentado, lo primero que se hace es inducir la anestesia, ¿no es cierto? Al inducir la anestesia, ¿cuál de los tres medicamentos se coloca primero? ¿El analgésico,
el hipnótico o el relajante muscular, porque hay un orden. Primero el analgésico, primero siempre el analgésico. ¿Por qué? Porque el paciente va a entrar por una etapa al iniciar la anestesia, una sensación, tiene que sentir de pérdida del dolor. Primero, ¿por qué? Ustedes han visto que después que se duerme, pierde la conciencia, se hace la laringoscopía y la intubación orotraqueal. Ese procedimiento de laringoscopía es muy doloroso, excesivamente doloroso, con gran liberación de catecolaminas. Es por eso que el paciente para esa etapa de laringoscopía ya tiene que estar con un plano analgésico adecuado. Por eso es que inicio la primera etapa empezando con una infusión de un analgésico potente para darle la pérdida de la sensación al dolor. Esto se experimenta a nivel del tracto espinotalámico. Ustedes van a tener una clase de opioides específicamente, que son los analgésicos que se utilizan en la anestesia, ¿no? Y van a ver que estos analgésicos potentes, me estoy refiriendo a la morfina y a los derivados sintéticos y semisintéticos de la morfina, van a actuar a nivel del haz espinotalámico, en el asta posterior de la médula. Ahí tenemos receptores de tipo Mu sub 1, Mu sub 2, Mu sub 3, que van a actuar a nivel del dolor, bloqueando la sensación al dolor, los opioides, ¿ya? Y no me expando más porque van a tener una clase de opioides exclusivamente. Luego el paciente, después de infundirle el analgésico y tiene una sensación de pérdida del dolor, pasa a una etapa de delirio, de agitación psicomotora, que dependiendo de la velocidad con que usted inyecte el hipnótico, va a pasar desapercibida esa segunda etapa. Si usted inyecta el hipnótico lentamente, probablemente vaya a ver los movimientos de excitación en el paciente que se resiste al sueño, se mueve las manos, mueve la cabeza, no quiere dormir porque está angustiado, se empieza a liberar, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, quiere luchar, no quiere dormirse, pero al final duerme y pierde la conciencia, sueño profundo, hipnosis, entra en hipnosis. Ya corresponde esta segunda etapa a la inyección del hipnótico. ¿Qué hipnóticos tenemos? Actualmente el que más se usa, el propofol, ¿ya? Esta etapa entonces pasa rápidamente, esta etapa de delirio, una inyección de propofol en bolo, ¿no? Y casi no se ve, pasa desapercibida esta etapa. Luego viene la etapa 3, en la que la respiración se hace regular, la frecuencia cardíaca baja y se mantiene, se relajan los músculos esqueléticos y los reflejos oculares ya cesan, ya no hay movimientos de los globos oculares y la pupila se centraliza. Este es el plano quirúrgico adecuado, la etapa 3, etapa quirúrgica adecuada de la anestesia. Hasta ahí debemos de llegar, no más. A ese es el plano quirúrgico anestésico, la etapa 3, y corresponde cuando uno ya inyecta el relajante muscular al final. Entonces vamos a tratar de mantenerlo ahí al paciente en esa etapa, en la etapa 3, donde está estable, tranquilo, inconsciente, ¿no? Y sin respuesta al estímulo. La cuarta etapa ya es la etapa de depresión medular, ¿no? Van bajando el bloqueo desde la conciencia a la corteza, luego los ganglios basales, el bulbo, entra en apnea, y ahí nomás nos quedamos, en ese plano. No debemos deprimir la zona medular, ¿no? No debemos llegar a la parada cardíaca, a la cuarta etapa, ahí no. Ahí, para eso está nuestra vigilancia constante, nuestro monitoreo constante para saber por qué plano estamos yendo. Entonces, resumen de estas dos últimas diapositivas, el plano quirúrgico anestésico es el plano 3. ¿Cómo actúan estas drogas a nivel molecular? A nivel molecular, todos los anestésicos generales
van a actuar a nivel aumentando los estímulos, inhibiendo los estímulos excitatorios, ¿no? Y aumentando los efectos inhibitorios a nivel neuronal. Y produce esto los medicamentos producen una hiperpolarización neuronal. Los inhalatorios sobre todo, ¿no? Los sedantes también tienen receptores a nivel celular. Tanto los hipnóticos como los sedantes tienen receptores específicos a nivel de los cuales actúan. Específicamente actúan a nivel del receptor GABA, inhibiendo o excitando las funciones del receptor GABA, ¿no? La gran mayoría inhibiéndolos. Hay un solo anestésico que aumenta las funciones del receptor GABA, es la ketamina. Es el único anestésico que actúa estimulando al receptor GABA. En cambio, los demás actúan bloqueando o inhibiendo el receptor GABA, tanto hipnóticos como sedantes. Cuando hablo de hipnóticos, me puedo estar refiriendo a barbitúricos, a benzodiazepinas, a gases inhalatorios. Dentro de los gases está el sevoflurane, el de mayor uso, ¿no? Y dentro de los intravenosos tenemos a la ketamina y al etomidato. Entonces, miren, hipnosis se da con barbitúricos de acción ultracorta tipo tiopental, con benzodiazepinas. Actualmente, de las benzodiazepinas, el midazolam de acción ultracorta. ¿Con qué más doy hipnosis? Con la ketamina, que es un anestésico intravenoso. Doy hipnosis con el etomidato, que es un gran hipnótico, mucha estabilidad cardiovascular, pero no existe en el Perú. Y doy hipnosis con el propofol. Hipnosis, inconsciencia, sueño profundo. Entonces, yo voy a actuar en la segunda etapa inyectando el hipnótico, haciendo perder la conciencia al paciente. Todos estos que he mencionado actúan inhibiendo el receptor GABA. Todos, excepto la ketamina. Bien, entonces, ¿cuántos tipos de anestesia general tenemos? Hablando de anestesia general, ¿no? General no significa que en general. General implica pérdida de conciencia, hipnosis y apnea. Ponerlo al paciente, llegar hasta el apnea, la pérdida de la respiración espontánea. La anestesia general puede ser endovenosa pura, y dentro de la endovenosa pura tenemos la variedad, que es la anestesia intravenosa total, conocida por su nombre en inglés como TIVA. Luego tenemos la anestesia general inhalatoria pura. Luego la combinación de la anestesia intravenosa con la anestesia inhalatoria, que la conocemos con el nombre de anestesia general balanceada. Entonces la combinación de la intravenosa con la inhalatoria. Y la combinada es combinar, como dice su nombre, la anestesia general, sea intravenosa, inhalatoria, con una anestesia regional. Eso solo hablando de anestesia general. Y luego tenemos la anestesia regional propiamente dicha aparte, que puede ser anestesia epidural y anestesia raquídea o subaranoidea. Entonces hay dos grandes grupos, la anestesia general y la anestesia regional. La general puede ser, vuelvo a repetir, intravenosa pura, con su variedad, que es la anestesia intravenosa total, la anestesia inhalatoria pura, la balanceada, que es la sumatoria de la anestesia intravenosa más la inhalatoria,
y la combinada, que es la general más la regional. La anestesia regional ya es otro grupo de anestesia, que no es la general, que es la epidural o peridural, también conocida como peridural, son sinónimos, o extradural, y su nombre lo dice, antes de punzar las meninges, antes de punzar la dura madre. Y la otra variedad de anestesia regional es la anestesia raquídea o subaranoidea, que implica la punción de las meninges con extracción de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? El tercer grupo de anestesia regional serían los bloqueos de los plexos, bloqueo de plexo braquial para cirugías de miembro superior. Ojo, las anestesias generales se hacen con hipnóticos, analgésicos y relajantes musculares. Las anestesias regionales se hacen con anestésicos locales. ¿Ya? Los anestésicos locales, como la bupivacaína y la silocaína, no son lo mismo que un hipnótico, un analgésico o un relajante muscular que se usa en anestesia general. No es igual, es anestésico local. Y ustedes en el tercer lunes van a tener una clase exclusiva de anestésicos locales para que los conozcan, ¿no? Ahí están la bupivacaína y la silocaína. Bien, esto está claro entonces. Vamos a hablar de anestesia general y, como les vuelvo a repetir, no existe un anestésico ideal. Aquel anestésico ideal es aquel que tiene un tiempo de latencia breve, desde que lo inyecto, desde que lo uso, hasta que pierde la conciencia el paciente. Debe ser corto ese periodo de latencia. Debe tener baja toxicidad, no debe ser hepatotóxico, no debe ser nefrotóxico, debe ser reversible, debe tener un antagonista, ¿no? Así como las benzodiazepinas tienen un antagonista, los opioides también tienen un antagonista, los relajantes musculares también. El anestésico ideal también debería tener su antagonista, debe ser de fácil administración, debe ser económico, no inflamable y debe reunir todas estas características, pero no existe. Actualmente no existe. Que existe el agente inhalatorio que llega casi a lo ideal, de repente sí. Es aquel que tiene un olor agradable, quiere decir que yo le pongo la máscara de anestesia, le hago inhalar el gas, ¿no? Y no va a haber lagrimeo ni resistencia para producir la hipnosis, no va a haber broncoespasmo, no va a haber insalivación, va a ser de rápida inducción. Que produzca una relajación muscular adecuada dentro de lo posible, porque no hay ningún anestésico inhalatorio que produzca una relajación tanto como la que da un propio relajante muscular, ¿ya? Este anestésico ideal, con todas esas características, salvo la ausencia de efectos tóxicos, las reúne el sevoflurane, ¿no? Actualmente es un gas de olor agradable. Usted puede causar hipnosis con el sevoflurane, pero desgraciadamente, si bien es cierto, el sevoflurane es menos hepatotóxico, menos nefrotóxico, pero no quiere decir que sea totalmente sin efectos a nivel de estos órganos, ¿no? Siempre produce cierto grado de hepatonefrotoxicidad, pero es de todos los gases el que menos toxicidad produce. ¿Por qué no grabas con el tuyo? Junto con el sevoflurane hay otros gases derivados del flúor, hermanos, primo hermanos del sevoflurane, como son el alotano, el metoxiflurano, el enflurano, el isoflurano y el desflurano, que es el último gas que ha salido. Alotano, metoxiflurano y enflurano están proscritos actualmente porque existe mucha hepato y nefrotoxicidad con esos gases. Vigentes actualmente están isoflurano, desflurano y sevoflurano. Yo sé que en el seguro existe isoflurano y sevoflurano, en el Loaiza solo tenemos desflurano, y desflurano es demasiado caro, creo que solo hay en clínicas, ¿no?
Vuelvo a repetir, vigentes de los gases están isoflurano, desflurano y sevoflurano. También la siguiente clase es anestésicos inhalatorios y le van a hablar del coeficiente alveolar mínimo. Aquí llamamos coeficiente alveolar mínimo de los gases a la cantidad de gas que es necesaria para que el 50% de los pacientes pierda la conciencia. Eso quiere decir que la cantidad de gas necesaria que ingresa por los pulmones, porque los gases se inhalan y se absorben a nivel pulmonar, que ingresa por los pulmones y obtiene una presión alveolar igual que a nivel sanguíneo. Cuando se equiparan ambas presiones del gas a nivel alveolar y a nivel sanguíneo, en ese momento el paciente pierde la conciencia. Ese es el CAM de cada gas, o el coeficiente alveolar mínimo del gas para que pierda la conciencia el paciente. Esto varía de acuerdo al gas. Por ejemplo, el CAM para el sevoflurane es 2. O sea, con 2% a nivel de sevoflurane, a nivel alveolar y a nivel sanguíneo, el paciente pierde la conciencia. El CAM para el isoflurane, 1.1, el CAM del alotano, 0.75, el CAM del desflurano, 6. ¿De qué depende? De la solubilidad del gas en sangre. De eso depende. Como el desflurano es de los gases el de absorción y metabolismo más rápido, el CAM es mayor. Hay estados del paciente que van a hacer que tú aumentes el CAM o que disminuyas el CAM. Generalmente, cuando el paciente está sometido a un hipercatabolismo como la hipertermia, ¿no?, el alcoholismo crónico, la hipernatremia, son factores que hacen que aumentes el coeficiente alveolar mínimo del gas. Factores de shock, hipotermia, intoxicación aguda por alcohol, hiponatremia, hacen que tú disminuyas el coeficiente alveolar mínimo del gas, ¿no? El uso de opioides, de verapamil, de clonidina y el embarazo hacen que uno o aumente o disminuya el gas dependiendo de cómo se encuentre y la cantidad de estos medicamentos que haya ingerido el paciente. Entonces, ¿se puede cambiar, puede variar este CAM? Sí, depende de los estados que vayan a presentar los pacientes, ¿no? Ahí tenemos el sevoflurane, el isoflurane, el suprane es el nombre comercial del desflurane. Cada uno de estos gases tiene su vaporizador. El vaporizador del sevoflurane de color amarillo, el vaporizador del isoflurane de color morado y del desflurane de color naranja. Perdón, del alotano es de color naranja. Junto con la anestesia general se colocan algunas otras drogas coadyuvantes de la anestesia, como por ejemplo sedantes, pueden ser como benzodiazepinas. Para evitar las náuseas y los vómitos postoperatorios, el uso de antieméticos o bloqueadores H2 tipo ranitidina, ondansetron. También la prevención de la secreción de fluidos en el tracto respiratorio por usar los anticolinérgicos, ¿no? Para disminuir las secreciones en el árbol respiratorio, por ejemplo, se puede atropinizar en estos casos, que por ejemplo los pacientes van a presentar insalivación por la misma descarga autonómica del estrés. Se puede usar atropina, ¿no? Estas son drogas coadyuvantes de la anestesia general. Bien, entonces, yendo ya a las fases de la anestesia general, yo les había dicho que la primera es la inducción.